Hola, hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Hola, ¿se ve? ¿Me veo? A ver, por acá creo que estoy. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días con cada uno de ustedes. Eh, Otra vez reunidos de forma virtual para poder desarrollar una nueva clase de ciencias. Eh, Recuerda que soy el profesor Loloy y esta vez vamos a desarrollar o vamos a continuar con la parte de la histología, ¿sí? Pero, ¿en qué tema nos encontramos, profesor? Nos encontramos dentro de un apartado de la histología que se le conoce con el nombre del tejido conectivo. Así que por acá vamos a empezar colocando ese nombre. Estamos en el tejido conectivo, que se le conoce también con el nombre de tejido conjuntivo. No se vaya a olvidar. Perfecto. Ahora, profesor, ¿qué es lo que vamos a estudiar nosotros del tejido conectivo? Del tejido conectivo, usted va a estudiar las características, va a estudiar las funciones, va a estudiar los constituyentes histológicos de este tejido. Además que va a estudiar la clasificación del tejido conectivo. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de este tema. Un tema bastante importante, un tema trascendental, debido a que es una pregunta bastante frecuente en los exámenes de admisión. Recuerda, por favor, que lo que vamos a desarrollar en esta parte corresponde a las características. Vamos a empezar entonces con la explicación de las características del tejido conectivo. En primer lugar, nosotros debemos de recordar que el tejido conectivo, así como el tejido epitelial, eran considerados tejidos indiferenciados. ¿Por qué era un tejido indiferenciado? Porque era un tejido que se originaba directamente de las hojas germinales. Recuerda que se llama tejido indiferenciado cuando este tejido se origina de forma directa de las hojas germinales. Pero si yo estoy ante un tejido diferenciado, como es el tejido óseo, por ejemplo, ella se origina no de manera directa, sino que de manera indirecta de las hojas germinales. Que nos quede claro ese dato importante. Profesor, entonces yo ya conozco, yo ya sé qué significa tejido indiferenciado. Pero profesor, por acá me hablan del origen. Entonces yo tengo que saber, profesor, de dónde se origina este tejido conjuntivo o también denominado conectivo. Recuerda que este tejido se origina a partir de una hoja germinal que se le conoce con el nombre del mesodermo. A partir del mesodermo se va a originar el tejido conectivo. Ahí lo tienes. Luego, nosotros debemos de recordar por acá la población celular, es decir, la cantidad de células que yo voy a encontrar dentro de un tejido conectivo. Es así que nosotros respondemos que un tejido conectivo se caracteriza por tener una escasa cantidad de células. Ahí está. Y si hay una escasa cantidad de células, eso implica lo siguiente, que la tasa mitótica o la capacidad que tienen sus células para poder dividirse es baja. Así que acá voy llenando. La tasa mitótica es bastante baja.
y como la tasa mitótica es baja, infiero yo que las células no se dividen con mucha rapidez. Y como no se dividen con mucha rapidez, entonces yo voy a encontrar una escasa cantidad de células. Pero también usted debe de relacionar la cantidad de células con la cantidad de sustancia intercelular. ¿Y por qué, profe? Porque son inversamente proporcionales. Eso significa, profe, que si tengo una escasa cantidad de células, voy a tener por consiguiente una abundante cantidad de sustancia intercelular. Claro que sí, vamos a tener una elevada cantidad, o vamos a decir que la sustancia intercelular es abundante. Hay mucha sustancia intercelular. Ahí lo tenemos. Muy bien, pero después yo me preguntaré, profesor, si es que las células del tejido conectivo tienen una gran actividad o tienen una actividad metabólica baja. Responderemos que las células del tejido conectivo son células bastante activas. Algunas, por ejemplo, tienen capacidad para producir anticuerpos. Otras van a tener capacidad para producir citoquinas. Otras van a producir, pues, a un grupo de moléculas que constituyen o que se constituyen para formar fibras. Entonces, profesor, la actividad de las células del tejido conectivo es bastante elevada. Gran actividad, gran actividad. Todas las células del tejido conectivo tienen una gran actividad metabólica. Y si todas las células de un tejido tienen gran actividad metabólica, yo voy a concluir que el nivel metabólico de este tejido es bastante elevado. El metabolismo tisular del tejido conectivo es bastante elevado. Y si el metabolismo tisular del conectivo es bastante elevado, entonces yo tengo que mencionar que para que se cumpla ese metabolismo elevado, debe de haber una gran producción de energía. Energía en forma de ATP. Esa energía en forma de ATP se produce a partir del proceso oxidativo de la glucosa. Pero tú sabes que la glucosa se encuentra en el torrente sanguíneo. Y si es que está en el torrente sanguíneo, infiero yo que el tejido conectivo es un tejido conectivo que presenta vasos sanguíneos. Acá en la imagen puedo ver con bastante claridad que hay un tejido conectivo y en ese tejido conectivo se muestra pues a un vaso sanguíneo. En los tejidos conectivos, profe, entonces hay vasos sanguíneos. Y si es que hay vasos sanguíneos, obviamente hay sangre. Y si es que hay sangre, profe, obviamente hay moléculas de glucosa. Ahí lo tienes. Y si hay glucosa, profe, la glucosa se puede oxidar. Y si se oxida la glucosa, profe, entonces se genera energía en forma de ATP. Y esa energía es utilizada por cada una de estas células para que puedan realizar su gran función que realizan a nivel del tejido conectivo. Profesor, entonces a la pregunta, es obvio, profe, yo lo estoy mirando, vasos sanguíneos sí hay. Y como hay vasos sanguíneos, entonces yo mencionaré que se trata de un tejido considerado vascularizado. Así que acá yo le voy a colocar tejido vascularizado. Muy bien. ¿Ya lo tiene ahí, muchacho? Es el tejido vascularizado. Atento. Vamos, chaval. Observa acá. Mira acá, alumno chaval. Bien. Continuemos por acá. Me hablan además de que en el tejido nervioso si hay o no hay terminaciones nerviosas. Y yo respondo que hay terminaciones nerviosas. Eso es afirmativo.
¿Está la presencia de terminaciones nerviosas? Claro que sí. ¿Y por qué, profe? Porque es un tejido inervado. Pero ten en cuenta que no solamente voy a encontrar terminaciones nerviosas. Aparte de esas terminales nerviosas, también voy a encontrar cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales que le pertenecen a un grupo de estructuras que se le denominan corpúsculos. Por ejemplo, ahí se encuentra el corpúsculo de Krauss. Por ejemplo, ahí se encuentra el corpúsculo de Pacini. Ahí se encuentra el corpúsculo de Meissner. Ahí se encuentra el corpúsculo de Ruffini. Entonces la respuesta es afirmativa. Si hay terminaciones nerviosas, además de cuerpos neuronales. Profesor, es así que a este tejido se le considera por ello un tejido inervado. Acá está, un tejido inervado. Correcto. Continuemos, señores. Recuerda que dentro de las otras características del tejido conectivo, mencionamos que es el tejido con mayor distribución en el organismo. Eso es correcto. No existe un órgano que no contenga tejido conectivo. Te vas al riñón, hay tejido conectivo. Te vas a nivel de la glándula tiroidea, hay tejido conectivo rodeando los folículos tiroideos. Oye, te vayas a donde te vayas, a cualquier órgano de tu cuerpo, vas a encontrar tejido conectivo. Por lo tanto, es el tejido con mayor distribución en el organismo. Pero veo con la pregunta de examen de admisión. ¿Qué pasaría si te dicen cuál es el tejido vegetal con mayor distribución en el cormo de los organismos del reino Plantae? Entonces usted mencionará que ese tejido viene a ser el tejido parenquimatoso. Obviamente no estamos haciendo histología vegetal, estamos en histología humana. Por esa razón es que yo tengo que responder o reafirmar de que el tejido conectivo es el tejido con mayor distribución en el cuerpo porque todos los órganos de nuestro organismo contienen este tejido. Siguiente, la célula representativa. ¿Cuál es la célula representativa, profe, del tejido conectivo? La célula representativa del tejido conectivo se le conoce con el nombre del fibroblasto. Así que por acá voy a colocar el nombre fibroblasto. El fibroblasto es la célula, profe, representativa de los tejidos conectivos. Es decir, es la célula más abundante en cuanto a los tejidos conectivos se refiere. Pero luego por acá me preguntan si hay uniones intercelulares. Recordemos, a nivel del tejido epitelial había uniones intercelulares de adherencia, como por ejemplo se encontraba la zónula occludens, la zónula adherens, se encontraba el desmosoma, pero también habían uniones comunicantes como los nexus. En este punto me van a preguntar si es que esas uniones intercelulares de los epiteliales se encuentran acá. Entonces, esa es la pregunta. ¿Habrá o no habrá uniones intercelulares? Si nos vamos a la imagen, las células se encuentran separadas y si es que las células están separadas, nosotros podemos intuir la inexistencia de las uniones intercelulares. Por eso es que yo acá voy a mencionar que estas no están presentes. Hay ausencia de uniones intercelulares, a menos que te refieras a un tejido conectivo especializado. Ese tejido conectivo especializado es el tejido óseo. El tejido óseo a nivel de los canalículos calcóforos que vamos a encontrar en ese tejido, se observa uniones intercelulares de tipo desmosómicos. No se olviden. Ahora, no te olvides además que el tejido conectivo, a diferencia del tejido epitelial,
no está sobre, sino que está debajo de la membrana basal. Así que yo menciono acá, ¿está ubicado debajo? Sí. ¿Debajo de quién? De la estructura electrodensa. Profe, ¿por qué dice electrodensa? Porque ante el microscopio electrónico se observa como una densidad mayor. Por eso es que nosotros vamos a decir una estructura electrodensa, ubicado debajo de la membrana basal. Importante, no te vayas a olvidar, muchacho. Acá está, ¿eh? Así. Ahora, por acá nosotros también debemos de recordar que a nivel de un tejido conectivo es posible encontrar fibras. Profesor, ¿podemos encontrar fibras? Claro que sí. Profe, ¿y qué fibras vamos a encontrar? Tú vas a encontrar, por ejemplo, esta fibra que parece una red. A estas se llaman fibras reticulares. No te olvides, vas a encontrar fibras reticulares. Profe, y aparte de las fibras reticulares, ¿existirá otra clase de fibra? Claro que sí. Mira esta fibra que está por acá, bastante gruesa. ¿Ok? Acá está. Vamos a agarrarlo. Agárralo, profe. Ya está. ¿Ok? Esa fibra que está ahí, profe, ¿cómo se le llama? A esta se le denomina la fibra de colágena. Así que acá está la fibra de colágena. Obviamente formada por proteínas de colágena. Profe, ¿y esas proteínas de colágena, quiénes lo elaboran? Las proteínas de colágena que forman a la fibra de colágeno son elaboradas por el fibroblasto. Profesor, una pregunta. Por acá yo observo si apenas se ve acaso, profe, unas fibras delgadas. Y me gustaría saber si usted puede repasarlo. Acá está. Unas fibras delgadas. Ahí está. Unas fibras, profesor, que se encuentran distribuidos en gran cantidad por todo el tejido conectivo que usted ha mencionado. Profesor, son unas fibras muy delgadas, son bastante finas y recorren todas las partes del tejido conectivo. ¿Sí? Profesor, ¿cómo se llama esas fibras? Esas fibras se le conoce con el nombre de las fibras elásticas. Acá está, ¿ve? La fibra elástica. Ahí está. Lo tenemos acá agrupado. Muy bien. Acá están las fibras elásticas. Profesor, entonces esa estructura que usted ha remarcado se le conoce con el nombre de fibras elásticas. Claro que sí. Se le conoce con el nombre de fibras elásticas. Y la otra fibra, profe, recuerde que se le conoce con el nombre de las fibras reticulares. La que estaba por acá. ¿Recuerdas? Esta de acá. Acá está. ¿Cómo se le llama, profe? Se le llama fibra reticular. Vamos a ver. Acá está. Muy bien. Las fibras reticulares. Correcto. Allá, profe, entonces es correcto, hay presencia de fibras, las elásticas, las colágenas y las reticulares. Perfecto. Profe, continuemos. Ahora, acá me mencionan que es el lugar de las principales reacciones inflamatorias. Eso es totalmente correcto. El lugar donde se lleva a cabo la reacción inflamatoria, es decir, aquel encuentro entre las células de defensa de nuestro organismo contra algunos invasores como microorganismo, ese encuentro, esa lucha se da a nivel de los tejidos conectivos. Profe, usted me está intentando decir que cada vez que a mi cuerpo le ingresa un microorganismo, una bacteria, profe, inmediatamente, profesor, mi cuerpo va a reaccionar. Mis células de defensa, profe, van a pelear con las bacterias, ¿sí? Y debido a ello,
se va a generar una reacción inflamatoria. Recuerda, producto de la reacción inflamatoria, los vasos sanguíneos van a aumentar su tamaño. Debido a esa reacción inflamatoria, va a haber producción de interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Aquellos tres mencionados van a ir a nivel hipotalámico y van a generar pues un desequilibrio en este termostato mencionado, desencadenándose el episodio del aumento de la temperatura corporal. A esto se le llama el estado febril. No te vayas a olvidar. Ahora, pasamos a las funciones del tejido conectivo. Recuerda que son funciones generales. No podemos hablar en esta parte de funciones especializadas. Las funciones especializadas lo haremos en lo que viene, cuando empecemos a desarrollar cada uno de los tejidos conectivos especializados, como por ejemplo el tejido óseo, que tiene función de almacenamiento y que acá no lo vas a encontrar. O por ejemplo, se me ocurre hablar de otro tejido que se llama el tejido sanguíneo. Es un conectivo, pero tiene una función especializada, que es la coagulación. ¿Ok? La coagulación no la he puesto acá porque no es una función general. Dentro de las funciones generales del tejido conectivo, tenemos a la primera que dice función de sostén. Profesor, ¿y por qué sostiene? Porque recuerda que los huesos sostienen al resto de los tejidos en el cuerpo. Como los huesos sostienen al resto de tejidos en el cuerpo y además, debido a que tú sabes que los huesos son una clase de tejido conectivo, entonces yo concluyo que hay un tejido conectivo o los tejidos conectivos tienen función de sostén. Perfecto. Entonces por acá nosotros vamos a continuar. Función de relleno. Recuerda que rellena espacios importantes en el organismo. Por ejemplo, a nivel del riñón hay un espacio que se le llama seno renal. Ese espacio en el riñón denominado seno renal es rellenado por un tejido conectivo. No te olvides. Función inmunológica. ¿Por qué función inmunológica, profe? Porque existen células en el tejido conectivo que se van a encargar de destruir a microorganismos. Profesor, ¿y cómo se llama esa célula que se encarga de destruir microorganismos? Uno de ellos, por ejemplo, se le conoce con el nombre del macrófago. Acá está siendo señalado el macrófago. Muy bien, acá está el macrófago. ¿Qué es lo que realiza el macrófago? Recuerda que el macrófago realiza un proceso que se le conoce con el nombre de la fagocitosis. En realidad, su función es de comer. Fagocitosis significa comer células, y lo que se come es a células bacterianas que han sido destruidas. ¿Ok? Perfecto. Así que, como son capaces de destruir bacterias mediante la fagocitosis, eso significa que, pues verdaderamente, tiene función inmunológica o función de defensa. Luego tenemos por acá la nutrición. ¿Ok? Recuerda que los tejidos conectivos se encargan de nutrir a los tejidos epiteliales. Eso que nos quede claro. Nosotros decimos que el tejido conectivo tiene función de nutrición debido a que tiene capacidad para poder nutrir al tejido epitelial. ¿Ok? Aquí está. Es capaz de nutrir al tejido epitelial. Ya está. Ahí lo tiene usted. ¿Ok?
Función inmunológica habíamos mencionado debido a que se encuentra el macrófago, ¿ok? El macrófago. Pero también se encuentra, pues, el que se encarga de rellenar, ¿sí? Cuando hablamos de función de relleno, no te olvides que hablamos de la grasa. Y la grasa es parte del tejido conectivo. Función de sostén. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del tendón, el tendón es un tejido conectivo. ¿Y el tendón qué hace, profe? Une, por un lado, al hueso con un músculo. El músculo se sostiene del hueso gracias al tendón. Por eso es que hablamos de función de sostén. No te olvides, el tendón es tejido conectivo y debes de recordar que el tendón permite que el músculo se sostenga de los huesos. Perfecto. Continúa. La reparación. Los tejidos conectivos se encargan de reparar las lesiones o las soluciones de continuidad por, no te olvides, un mecanismo que se le conoce con el nombre de la cicatrización. Ahora, para la responsabilidad de la cicatrización, ¿ok? No podemos escogerle cualquier célula. ¿Cómo así, profe? Estoy intentando decir que la cicatrización, si bien es cierto, es parte de las funciones del tejido conectivo, pero no todas las células tienen esa capacidad para que se dé el proceso de cicatrización. De hecho, hay una célula que se encarga del proceso de cicatrización. Esa célula es el fibroblasto. Muy bien. Y luego debe usted recordar que es formadora de membrana basal. No te olvides, imagínate, acá está el tejido epitelial y acá abajo está el tejido conectivo. Entre ambos está la membrana basal. Esa membrana basal, recuerda que tenía dos componentes, la lámina basal y la lámina fibroreticular. Esa segunda capa, llamada lámina fibroreticular, es formada por el tejido conectivo. No se olvide. Por eso yo digo que es formadora de ¿qué? De membrana basal. ¿Qué parte de la membrana basal lo forma el tejido conectivo? La membrana fibroreticular. Perfecto. Chicos, pasamos a los componentes. Cuando nosotros hablamos de los componentes del tejido conectivo, debemos de recordar que hay dos componentes. Como en cualquier otro tejido, siempre voy a encontrar dos componentes. Profe, ¿y cómo se llaman los componentes? Hay un componente que se le conoce con el nombre de célula. Acá está el componente denominada célula. Pero un tejido no solamente está constituida de célula. De hecho, hay un material que rodea a la célula, que se le conoce con el nombre de la sustancia intercelular. No te olvides entonces. Ahora, yo me voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Y la sustancia intercelular, que es la que rodea a las células, esa sustancia intercelular, quién lo dejó ahí? Esa sustancia intercelular, ¿quién lo formó? Lo formó una célula. Como lo formó una célula, profe, yo quiero saber qué célula es. Y como tú quieres saber qué célula es, entonces debemos de estudiar las células del tejido conectivo. ¿Ok? Estudiamos a las células entonces. Para eso nosotros tenemos esta imagen, chicos. Esta imagen me representa entonces a un tejido conectivo. ¿Está bien? Observemos. Les dejo para que pueda observar. ¿Qué es lo que estamos observando ahí, profe? Es un tejido conectivo. Aquel que tiene ya alguna experiencia me dirá qué clase de tejido es. Seguramente que aquel individuo que tiene experiencia podrá indicarme que a nivel
de esa imagen podemos observar sustancia intercelular y que en esa sustancia intercelular hay moléculas que se encargan de captar moléculas de agua. Y también alguien me dirá, profesor, yo reconozco tal célula, tal otra célula, y también reconozco esta última célula, ¿sí? Habrán algunos chicos que ya tienen alguna experiencia y podrán observar las células, así que continuamos. Mira, dentro de las células que nosotros vamos a mencionar, recuerda que hay una célula que se le conoce con el nombre del adipocito. Por acá, entonces, se encuentra el adipocito. Recuerda que el adipocito es una célula que tiene capacidad para poder almacenar triglicéridos. No te olvides, el adipocito tiene capacidad para poder almacenar a los triglicéridos. No te olvides, los triglicéridos son las formas de almacenamiento de los lípidos. De hecho, para que un adipocito pueda almacenar triglicéridos, necesariamente debe de existir insulina. Profe, y si que estamos hablando de un paciente diabético, los pacientes diabéticos pues tienen una baja capacidad para producir insulina o algunos no responden a la insulina que tienen. Entonces, profesor, ¿qué es lo que va a pasar en esos casos? En esos casos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos sobre todo de un paciente diabético, lo que vamos a notar es que el triglicérido no se va a almacenar, el triglicérido no se va a guardar en esta estructura que está acá de color verde. Y entonces, profe, ¿qué va a pasar con este triglicérido? Este triglicérido va a depositarse, ¿ok?, a nivel de los vasos sanguíneos. ¿Y qué es lo que pasa, profe, cuando se deposita a nivel de los vasos sanguíneos? Pues se va a formar una placa de grasa que se le conoce con el nombre del ateroma. El ateroma, cuando cierra hasta el 95% del calibre, ¿ok?, o de la luz del vaso, entonces se va a producir una patología que se conoce con el nombre de infarto agudo de miocardio. Entonces, recuerda, los triglicéridos se almacenan en el adipocito. Debe de almacenarse, pero para que se almacene necesitamos de la insulina. Los diabéticos no tienen. Como no tienen, el triglicérido no se almacena en el adipocito. ¿A dónde se va? Al vaso sanguíneo. ¿Qué se genera? El ateroma. ¿Cuál es la consecuencia? Infarto agudo del miocardio. Pero nosotros también por acá podemos mencionar de que a nivel de los adipocitos hay una vesícula donde específicamente se almacena el triglicérido. Esa vesícula se le conoce con el nombre de lóculo. No se olvide, se le conoce con el nombre de lóculo. Además, debemos de recordar que los adipocitos tienen capacidad para producir también fibras de colágeno, ¿ok? No se vaya a olvidar. También debemos de recordar que los adipocitos producen hormonas. Una hormona como por ejemplo la resistina. Una hormona como por ejemplo el angiotensinógeno. Oye, y también debes de recordar que es capaz de elaborar a la leptina. Debes de recordar la leptina, que es una molécula que se encarga de modular el hambre, la saciedad, el apetito. Y también debemos nosotros de mencionar que en el adipocito nosotros podemos encontrar unas moléculas que se le conocen con el nombre del caroteno. Acá está, entonces. ¿Podemos encontrar entonces caroteno? Claro que sí. Perfecto. Bueno,
hay algunas implicancias de mayor estudio en adipocitos, pero eso lo dejamos cuando hagamos tejido adiposo. Bien, ahora, es la primera célula que hemos analizado. Vamos ahora a otra célula. ¿Qué te parece si ahora analizamos a esta célula que está acá? Es una célula bastante peculiar, profe. Claro que sí. Pero solo una pregunta. A ver qué vas a preguntar. Profe, ¿cómo se llama esta célula? Acá está su nombre. Esta célula se le conoce con el nombre de el plasmocito. Esta célula se le conoce con el nombre del plasmocito. No te olvides que ese plasmocito, o también llamada célula plasmática, deriva de una clase de célula sanguínea. Hay una célula sanguínea que por acá se encontraba, muy pequeñita ella, chiquita, acá estaba la célula, y si apenas lo puedo ver, y tú también, pero esa célula era de la sangre, ¿ok? Vamos a colocarle de color verde para que se note. Era una célula de la sangre, profe, sí. Era joven, vivía en la sangre, quería madurar, y cuando maduró, salió de los vasos sanguíneos y constituyó al plasmocito. Profe, ¿cómo se llama esa célula? Esta célula se le conoce con el nombre de el linfocito B. Ya está. O sea que los linfocitos B dan origen a las células plasmáticas o plasmocitos. Usted debe de recordar que el plasmocito es una célula que tiene gran desarrollo del aparato de Golgi. El aparato de Golgi muestra mucho desarrollo en cuanto a su arquitectura se refiere. Y recuerda que debido a ese gran desarrollo, pues se van a sintetizar unas moléculas de color rojo, ¿ok? Atrapemos a esas moléculas de color rojo. Por acá no podemos atrapar, acá está. Estas moléculas que están acá, recuerda que son glucoproteínas. Profe, pero ¿y cómo se llamará esa glucoproteína? Esa glucoproteína es un anticuerpo. O sea que, profe, cuando usted se refiere al plasmocito, tiene que mencionar que el plasmocito tiene capacidad para elaborar anticuerpos. Claro que sí. Llamado también inmunoglobulina. No te olvides entonces que los anticuerpos son elaborados por el plasmocito. Perfecto. Recuerda, muchacho, que cuando nosotros hablamos del ADN, del plasmocito, tiene un ADN que se encuentra como una disposición heterocromática, o sea, como una heterocromatina. Acá está, ¿ve? Así se encuentra como una heterocromatina. Profesor, pero ¿y el plasmocito no tiene acaso capacidad para producir interleucinas? Sí tiene capacidad para producir interleucinas. Mencionan los histólogos de que su núcleo celular tiene el aspecto de una rueda de coche. No te olvides entonces que su núcleo tiene el aspecto de una rueda de coche. ¿Y todo por qué? Por la disposición de su heterocromatina. ¿Ok? No se vaya a olvidar. Recuerda además que el plasmocito es una célula, ¿ok?, que de alguna manera elabora esos anticuerpos para que se pueda llevar a cabo una clase de inmunidad. Esa clase de inmunidad se le conoce con el nombre de la inmunidad humoral. Te repito, el plasmocito se relaciona con la inmunidad humoral. ¿Por qué, profe? Porque tiene capacidad para elaborar anticuerpos. Bien, después de haber desarrollado ya dos células, vamos nosotros, ¿qué te parece?, a mencionar
a una célula pero que se encuentre por abajo. Ya hemos atacado por arriba, sí, a veces es bueno desplazarse hacia abajo, ¿ok? Así que vamos a desplazarnos hacia abajo y vamos a encontrarnos ahí con una célula que ya está señalizada, que se llama macrófago. Pero recuerda que el macrófago, antes de ser macrófago, no se llamaba así. Antes se le conocía con el nombre del mono, el monocito. Ahí está, ¿sí? Pero recuerda que los macrófagos, como su mismo nombre menciona, se encarga ¿de qué? De la fagocitosis, ¿ok? Si se encarga de la fagocitosis, significa que se encarga de comer microorganismos. Imaginemos que ya se ha comido a una bacteria. A la bacteria la ha destruido. Y como a la bacteria la ha destruido, yo tengo que mostrarte esa destrucción bacteriana. Está por pedazos. Mira, ve. Pedazos y más pedazos de bacterias. Pedazos y más pedazos de bacterias. ¿Por qué? Porque el macrófago se lo ha comido. ¿Comprendes? Cada pedacito se le conoce con el nombre de antígeno. Cada pedacito rojo, que son fragmentos bacterianos, se le llama antígeno. Resulta que los macrófagos tienen capacidad para poder colocar a esos antígenos a nivel de una proteína de superficie. Profesor, ¿y cómo se llama esa proteína de superficie? Esa proteína de superficie se le conoce con el nombre del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Y qué hace ese complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, profe? Agarra a cada pedazo de la bacteria, o sea, al antígeno, y los coloca en la superficie, como si estuviera enseñando un trofeo de guerra y vanagloriándose en soberbia y mencionando de que él ha sido el responsable de la destrucción de una bacteria y que tiene esa gran capacidad para destruir a agentes extraños. No te olvides, esta molécula que está acá se le conoce con el nombre del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. ¿Ok? Acá está entonces el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Recuerda una cosa importante. Los macrófagos, ¿sí? Los macrófagos presentan unas vesículas dentro de la célula. A ello se le conoce con el nombre del lisosoma. Se dice que los macrófagos tienen gran desarrollo lisosomal. El macrófago es una célula que puede movilizarse. De vez en cuando el macrófago se va a los huesos y en los huesos se denomina el osteoclasto. Pues otras veces el macrófago decide movilizarse hacia el sistema nervioso y ahí en el sistema nervioso se hace denominar la microglia. Otras veces el macrófago decide migrar hacia el hígado y en el hígado se hace denominar la célula de Kupffer. Ahí está, ¿sí? Se hace denominar entonces la célula de Kupffer. Pero también puede ir, se me ocurre, a nivel de los pulmones y transformarse en la célula de polvo. Otras veces no migra ni al pulmón ni al hígado, sino que migra al riñón. Y en el riñón se hace denominar la célula mesangial, ¿ok? Pero de repente se trata de una mujer embarazada y como la mujer está embarazada, el macrófago decide ir hasta la placenta. Entonces, en ese caso, al macrófago que está en la placenta se llama célula de Hofbauer. Ahí está, ¿ve? Así se llama
la célula de Hofbauer. La célula de Hofbauer es el macrófago de la placenta. Claro que sí. Profe, ¿y qué pasaría si es que va a nivel de las articulaciones? Ahí se hace denominar el sinoviocito. Claro que sí. Ahí se hace denominar el sinoviocito, el macrófago y sus lisosomas. Para la actividad de este macrófago necesitamos que el ambiente interno sea un pH menor a 5. Pero vamos a ver entonces qué es lo que nosotros tenemos. Sin embargo, vamos a hacer un alto a esta primera parte de la transmisión. Esta es la primera parte del video